Chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Para empezar, quiero invitarles a observar la siguiente imagen. Si nos damos cuenta, esta imagen está formada por una figura que la conocemos desde muy pequeños. Efectivamente, estamos observando que esta imagen está formada en base a triángulos. Como podemos ver, acá tengo en la mano un triángulo que también es un polígono. Entonces hoy en la clase de matemática vamos a trabajar como actividad conociendo acerca de los triángulos. Los triángulos, entonces, como les decía hace un momento, son polígonos determinados en 3 puntos no colineales. Los triángulos, del que acabamos de mencionar, tienen sus elementos. Aquí tenemos un triángulo. Este triángulo tiene como elementos los vértices. En este caso, los vértices están formados por el vértice A, B y C. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Tiene sus lados. Tenemos acá un lado, 2 y 3 lados. El lado A, B, el lado BC, que tenemos acá 3 lados. Tiene también los ángulos interiores, son aquellos que están dentro del triángulo. Aquí tenemos alfa, beta, teta. Y acá tenemos como otro elemento los ángulos exteriores, todos los que están fuera. Si nos damos cuenta, aquí tenemos X, Y y Z. La notación de esto, dentro de los elementos tenemos triángulo ABC. A, B, C, que al unirse forman una figura cerrada que es un polígono y se lee triángulo ABC. Los triángulos también se clasifican. Existen 2 tipos de clasificación, una que es según sus lados y otra que es según sus ángulos. Primeramente vamos a recordar cuáles son las clases según sus lados. Tenemos a los triángulos equiláteros. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Tienen las longitudes de sus lados, son iguales. Aquí tenemos una figura A, B y C, que en este caso es un triángulo. Tiene sus 3 lados. El lado AB, el lado BC y el lado AC. Como segunda clasificación, según sus lados, tenemos al triángulo isósceles. Las longitudes de 2 de sus lados tienen igual medida. Como podemos apreciar, acá tenemos un triángulo, tiene 2 lados iguales y uno que tiene una diferente medida. Acá tenemos también otro tipo de triángulo que tiene 2 lados iguales y uno que tiene una forma, un lado diferente. Y finalmente, según sus lados, el triángulo se puede clasificar en triángulo escaleno cuando las 3 longitudes de sus lados son diferentes. Fíjense, estudiantes, aquí tenemos una forma de un lado. El lado AB tiene una medida, el lado BC tiene otra y el lado AC tiene otra, que son, cada uno de ellos es diferente. Vamos a ver ahora la clasificación según la medida de sus ángulos. Tenemos 3 formas en que está dividido: triángulos acutángulo, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo. El triángulo acutángulo es que aquí tenemos alfa, beta y teta. Alfa que mide 90 grados, beta menor que 90, teta menor que 90 grados. El triángulo rectángulo también tiene un ángulo de 90 grados. Aquí podemos apreciar algunos signos: alfa menor que 90 grados, beta menor que 90 y la suma de sus lados. Recordemos que vamos a ver luego las propiedades que tienen estas medidas. Triángulo obtusángulo.
Si nos damos cuenta, entre los tres hay una cierta diferencia según la medida de sus ángulos. Como podemos apreciar aquí, el triángulo obtusángulo tiene aquí, por ejemplo, los que están dentro son los ángulos interiores. Ahora vamos a conocer, estudiantes, cuáles son las propiedades del triángulo. Ahora vamos a conocer acerca de las propiedades básicas del triángulo. Una de las propiedades dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Los ángulos interiores son los que están dentro del triángulo. La suma de ellos nos va a dar 180 grados. Como segunda propiedad decimos que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Como podemos observar aquí, las medidas de un ángulo exterior son los que están fuera, ¿no? En este caso, la suma de ellos nos va a dar como resultado a un ángulo exterior. Y como tercera propiedad decimos que la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Como vemos aquí, los ángulos exteriores son los que están fuera, que al sumarlos nos va a dar como resultado 360 grados, que es igual a 360 grados. Ahora, estudiantes, en el libro de actividades, en la página 148, vamos a desarrollar. En el ítem número 1 dice, construye los siguientes triángulos según los datos que se indican. Acá tenemos, por ejemplo, en el ítem A dice, un triángulo ABC, si AB es igual a 3 centímetros, BC a 4 centímetros y el ángulo B mide 130 grados. Para hacer eso, vamos a utilizar, nosotros ya conocemos estos instrumentos, que es la regla, y esto que nos ayuda a medir los ángulos, que se llama transportador. Acá nos está pidiendo en el ítem A un triángulo ABC. Si AB mide, dice 3 centímetros. Observemos acá 3 centímetros. Nos vamos a ubicar en este punto y medimos 3 centímetros, que nos está dando más o menos aquí. Trazamos la línea. Trazamos esta línea y tenemos acá 3 centímetros. También nos dice que BC mide 4 centímetros. Entonces nosotros vamos a primero trazarnos, nos dice que mida este ángulo 130 grados. Entonces ubicamos aquí en el transportador, en el centro hay una rayita y la colocamos aquí en este lado, en este punto que tenemos acá. Y ubicamos la medida de 130 grados que está aquí. Entonces, luego nosotros trazamos la línea, porque aquí nos dice que BC tiene que medir 4 centímetros. Nuevamente, ubicamos, aquí está 4 centímetros. 4 centímetros. Y luego lo cerramos. Cerramos. Y tenemos ya nuestro triángulo. El triángulo que nos está solicitando aquí en el ítem A. En el ítem B, ustedes lo van a desarrollar posteriormente, que les voy a indicar al final qué actividades tendrían que desarrollar. Pasamos al número 2, en la misma página, dice calcula el valor de X en cada caso. En el ejercicio A observamos aquí un triángulo, ¿no? Recordemos, según la regla que hemos visto en el número 2, dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes.
Sabemos entonces que este mide 180 grados. La suma, dice, de los ángulos interiores, que en este caso 65 más 45 es más n, que es el que vamos a conocer aquí, 180. La suma de ellos nos da 110 más n, 180, y tenemos 70. Luego, 180 menos 70 para conocer el valor de x, que es 110. En el ejercicio C tenemos lo mismo, 180, tenemos acá, no conocemos los ángulos internos, x más x más x. 180 sumamos x más x más x nos da 3x. 180, lo que está multiplicando pasa a dividir y nos da que el valor de x es 60. Y finalmente tenemos acá, recordemos estudiantes que esto es tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí que este ángulo mide 90 grados, que sería igual a x más 2x. 90 grados, que es igual a x más 2x, 3x. Entonces, que está multiplicando pasa a dividir. 90 grados sobre... Y entonces tenemos 30 grados, que sería el valor de x. Ahora, estudiantes, ustedes en el libro de actividades van a tener como trabajo en la página 148 el ejercicio 1, el ítem B, y en el ejercicio 2 las letras B, D y F. Entonces, estudiantes, a trabajar con entusiasmo y sé que lo van a lograr. Nos vemos la próxima clase.